de cielo. Volumen 19, julio 1, 1926. No hay santidad sin la voluntad de Dios. Estaba haciendo mis acostumbrados actos en el supremo querer y pensaba entre mí: ¿será posible que los tantos santos del Antiguo Testamento, que tanto se han distinguido con la potencia de los milagros, como un Moisés, un Elías, y los tantos profetas y tantos santos, después de la venida de nuestro Señor, que han llegado a ser maravillosos por virtud y por milagros, ninguno de ellos haya poseído el reino de la divina voluntad y vivido en la unidad de su luz? Parece increíble. Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome a él me ha dicho: Hija mía, no obstante, es verdad que hasta ahora ninguno ha poseído el reino de mi voluntad, ni gozado toda la plenitud de la unidad de la luz que ella contiene. Si esto hubiera sido, siendo la cosa que más me interesa, que más me glorifica, y que ni más ni menos pondrá a salvo todos los derechos divinos y completará la obra de la creación y de la redención, y no solo esto, sino que llevará a la criatura el bien más grande que pueda existir en el cielo y en la tierra, yo habría hecho de tal modo que lo habría hecho conocer, como he hecho conocer las tantas virtudes y maravillas de mis santos, habría hecho conocer quién había poseído el reino de mi voluntad, que tanto me interesa, para transmitirlo a los demás, imitando a aquel que lo había poseído. Ahora, los santos del Antiguo Testamento se encontraban en las mismas condiciones de Adán, que faltaba el divino reparador, que mientras debía unir nuevamente la humana y la divina voluntad, debía pagar en modo divino los débitos del hombre culpable. Sin embargo, tanto los santos antiguos como los modernos han tomado de mi voluntad, tanto por cuanto han conocido, los mismos milagros que han hecho eran partecitas de la potencia de mi voluntad comunicada a ellos, así que todos mis santos han vivido, quién a la sombra de ella, quién a los reflejos de su luz, quién sometido a su potencia, a sus órdenes, porque no hay santidad sin mi voluntad. Pero han poseído de ella aquel poco que han conocido, y no más, porque el bien solo se suspira y se llega a poseerlo cuando se conoce. Ninguno posee un bien, una propiedad, sin conocerla, pero supón que la posea y no la conoce, para él aquel bien está como muerto, porque falta la vida del conocimiento. Ahora, siendo mi voluntad la cosa más grande, que todo envuelve y que todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña ante ella quedan perdidas, se deberían conocer tantas cosas de mi voluntad de sobrepasar lo que se conoce de la creación, de la redención, de las virtudes y de todas las ciencias. Ella debería ser un libro para cada paso, para cada acto, un libro para cada una de las cosas creadas. Así que toda la tierra debía estar llena de tantos volúmenes con conocimientos acerca del reino de mi voluntad. Ahora, ¿dónde están estos libros? No hay ningún libro, apenas algún dato se conoce de ella, mientras que debería estar al principio de todo conocimiento, de cualquier cosa. Siendo ella la vida de cada una de las cosas, debería estar sobre todo, como la imagen del rey marcado sobre la moneda que corre en el reino, como la luz del sol que resplandece sobre cada una de las plantas para darles la vida, como el agua que quita la sed a los labios ardidos, como alimento que sacia al hambriento después de un largo ayuno. Todo debía estar lleno de los conocimientos respecto a mi voluntad, y si esto no lo hay, es señal de que el reino de mi voluntad no es conocido, por lo tanto no es poseído. Tal vez me sabrías nombrar algún santo que haya dicho que poseía este reino y la unidad de la luz del querer supremo. Ciertamente que no. Yo mismo poco hablé. Si hubiese querido extenderme en hablar acerca del reino de mi voluntad y de quererlo formar en el hombre como lo poseía Adán inocente, siendo el punto más alto, el más inmediato a Dios, y que se acerca más a la semejanza divina, estando aún fresca la caída de Adán, se habrían desalentado todos, y volviéndome las espaldas habrían dicho: si Adán inocente no pudo,
ni tuvo la constancia de vivir en la santidad de este reino, tanto que se precipitó él mismo y a todas las generaciones en las miserias, en las pasiones y en males irreparables. ¿Cómo podemos nosotros, culpables, vivir en un reino tan santo? Bello, sí, pero podemos decir que no es para nosotros. Y no solamente esto, sino que mi voluntad, siendo el punto más alto, se necesitaban los caminos, los medios de transporte, las escaleras, los vestidos decentes, los alimentos adecuados para poder morar en este reino. Mi venida a la tierra sirvió para formar todo esto. Así que cada palabra mía, cada obra, pena, oración, ejemplo, sacramentos instituidos, eran caminos que formaba, medios de transporte para hacerlos llegar más rápidamente, escaleras para hacerlos subir. Se puede decir que les di los vestidos de mi humanidad, teñidos de púrpura con mi sangre, para hacerlos estar decentemente vestidos en este reino tan santo de mi querer, que la sabiduría increada había establecido en la creación, darlo como herencia del hombre. Por lo tanto, si poco hablé acerca de esto, fue porque cuando yo hablo, hablo a tiempo y a circunstancia, en la cual debe estar encerrada en mi palabra la necesidad y la utilidad del bien que contiene. Así que en vez de hablar hice los hechos, y me reservé el hablarte a ti acerca del reino de mi voluntad. Ahora, ¿cómo podían poseerlo si no tenían un pleno conocimiento de él? Por otra parte, tú debes saber que todas las manifestaciones que te he hecho sobre él, sus prodigios, sus bienes, lo que conviene que haga el alma para poderse establecer en este reino, mi misma voluntad expresa que quiero que el hombre regrese a mi reino, y como todo lo he hecho, la creación, la redención para que entrase en posesión de mi reino perdido, son vínculos de transmisión, son puertas para hacerlo entrar, son donaciones que hago, son leyes, instrucciones de cómo vivir en él, inteligencia para hacerlos comprender y apreciar el bien que poseen. Si todo esto faltaba, ¿cómo podían poseer este reino de mi voluntad? Sería como si un individuo quisiera pasar a vivir en otro reino sin pasaporte, sin conocer ni las leyes, ni los modos, ni el dialecto. Pobrecito, sería inaccesible su entrada, y si como intruso entrase, se encontraría tan incómodo que él mismo desearía salir de este reino del cual nada conoce. Ahora, hija mía, ¿no te parece a ti más fácil, más alentador, más a la capacidad de la naturaleza humana, que después de que han conocido el reino de la redención, donde pueden curarse los ciegos, los cojos, los enfermos, porque en el reino de mi voluntad no entran los ciegos, sino todos derechos y de florida salud, encontrando todos los medios posibles en el reino de la redención y el mismo pasaporte de mi pasión y muerte, para pasar al reino de mi voluntad, animados por la vista de tan gran bien, ¿se decidirán a tomar la posesión de él? Por eso sé atenta, no quieras restringir ni disminuir los bienes que hay en el reino de mi voluntad, y esto lo haces cuando no manifiestas todo lo que te hago conocer, porque el conocimiento es portador del don. Y si ahora soy magnánimo en el conocimiento de mi voluntad, son dones que hago, y en estos dones establezco el más o el menos, para poner en el reino de mi voluntad, para bien de quien debe poseerlo.